now. In a meeting right now. Oh, yeah. Thanks. Ya, sorry. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí muy contentos para poder lanzar este Summer Creative Program del año 24 con el School of Visual Arts. Antes de partir, les pido a todos los asistentes que apaguen sus micrófonos para no interrumpir la charla. ¿Ya? Eso. I'd like to ask everyone if Por I favor, could silenciar los micrófonos. mute themselves, make sure they're on mute. Thank you. Yeah, we're muting the mics. Bueno, yo soy Alexandra Fay de la Escuela de Diseño UC y con nosotros está Cristina Reddy de la Universidad Católica de Temuco y Gastón Cañas de Unab. Bueno, y aquí lo más importante es que estamos junto a Sal Petrosino, que es el encargado de proyectos del School of Visual Arts en Nueva York, y con los docentes que van a estar trabajando este año con nosotros para los 3 cursos que vamos a tener, que ya les voy a contar. Tendremos el curso de Illustration, que está Cecilia González e Ignacio Serrano. Tendremos el curso también como oferta de Interior Design con Jorge González y el curso de Branding and Advertising con Douglas Riccardi. Así es que hoy día estamos de verdad muy contentos de su asistencia y que podamos contarles de este programa que ya lleva históricamente más de, no sé, 15 años entre varias escuelas y con una cantidad muy importante de estudiantes titulados que han participado. Así es que eso es lo que estoy contando. Nosotros, para que tengan súper claro, hoy día esta exposición de profesores y SVA, y nos van a contar principalmente de los temas académicos. Los temas más puntuales sobre costos, etcétera, cómo se paga, lo vamos a ver al final, pero lo va a ver cada uno con su propia escuela. Esto es un tema que se va a ver en Unab, en Duoc y en la Universidad Católica de Temuco. Entonces, las preguntas que hagan, apúntenlas principalmente a temas académicos sobre los cursos, ¿ya? Sal, I'll leave you the floor, and you can start with it. Yeah, okay, thank you very much, Alexandra. I also like to introduce Dr. Carol Bentel, who just joined us. She's the chair of the Interior Design Department. So thank you, Carol, for taking the time to come and be part of this meeting. I want to thank all the students for coming today. We are very excited about this program. Gaston and Alexander and Christina and I have been speaking about this program, initiating this program for over 2 years, and with the help of Dr. Bentel and Gail Anderson, who's the chair of the advertising department, and Victor Cohen in illustration, it became a reality last year. And as educators, our responsibility is not just to teach, but to inspire. And the people in this program certainly understand that goal. So I'm really happy to be a part of that. Last year, it was a successful program. The interior design course ran, as well as the advertising class and branding class. This year, we are bringing in illustration as well. I think there's going to be a significant amount of people this year who will want to take that course. So why do we do this program? We did this program for a couple of reasons, and let's be clear. One is to present students with a life experience, not just a learning experience. You come to New York, which in itself is quite a unique life experience, and I honestly can say that the instructors in this program and the chairs who run these programs are really exceptional people. If I can just share something personal, like I now do not want to do anything without the wow factor. And these teachers give you that wow factor. They inspire you and make you curious to learn even more. So a lot of planning has been put into this program. But let me just give you some overviews just so we're clear. The dates of this program are from July 29th to August 9th. You will come to New York on the day before, on the 28th. When you arrive, we will have a bus pick up the students and take you to our School of Visual Art dorms. The classes begin that Monday.
And I gave both Christina, Alexandra, and Gaston earlier this morning the schedule of the courses and how they run. So I take it that, you know, the three of you would share that information specifically with the students. When the program ends on the 9th, which is a Friday, you will have an opportunity for the last 2 days to stay in New York, and then we would take all the students from the dorms and go to back to the airport to go back home. The tuition is $2,625 per student. It includes the courses, the dorm room facilities, a welcome dinner, daily breakfast, Metro cards, museum visits. Each student receives a certification of their, you know, accomplishing the 2-week program, and all class supplies. I would prefer the instructors to speak more about their courses. So what I'd like to do is start off with Jorge. If you can just give an overview of what the course is and what the experience was last year, like 5 minutes, that would be great. Great. Carol, we put together a presentation. I'm sorry, not to interrupt you. If you want to speak in Spanish, please do. Okay. Okay, well, I can't, Oh, unfortunately. that's okay. But And she's anyway, translating it in the chat, so. okay, so Jorge and I put together a quick presentation. If we could show that in these 5 minutes, is that okay? Sure. Okay, so I'm gonna, if I could share my screen. Thank you. Can you see my Yes. screen? Yes. Okay, so we are the Interior Design Built Environments Department, and Jorge can translate as I'm going. This is where we are. SVA has at least 16 buildings, and we feel lucky that we're in the heart of the gallery district, which is part of the project that we would be giving, and I'll explain that later. But New York, as Sal said, is very special to be in New York City. So Jorge, can you translate that? Yeah. So, este es el edificio donde va a estar la clase. Es en el centro de New York, de donde están todas las galerías en Chelsea. So es un lugar muy bonito. And where the yellow dot is, that's where we are. So it's a really special spot. Es un lugar muy especial. This is we're up on the 11th floor, so we have amazing views, and you would get your own desks. And we have, here's someone at their happy desk. And we have all sorts of facilities, maker bots, and we have chairs everywhere because we're really into furniture and product design at the same time. Jorge? Ese es nuestro departamento. Tenemos muchos diferentes lugares donde puedes trabajar. Cada alumno va a agarrar su escritorio donde pueden trabajar por los 2 semanas. Acá sal. And what we thought we would put together, there's somebody. Yeah, could Jorge. someone Jorge. could mute, can everyone mute their? Jorge es Mike? el que habla español. Katha? Okay, thank you. Anyway, because we're in New York City, we thought to combine design, New York museums, and New York food culture. Jorge? So, el proyecto que vamos a hacer para el curso va a ser en diseño, museos y también en restaurantes, porque la oficina de Carol hace muchos restaurantes muy importantes en la ciudad de New York. Los han diseñado. So this is a picture of what we do when we teach about restaurants in New York. We go to their construction sites. We immerse our students into that culture. And yes, as Jorge said, our office has a book on restaurant architecture. And so we're knowledgeable about it, but also knowledgeable about it in museums. So your project would be doing a restaurant in a museum. This is a restaurant we did at MoMA. Es un restaurante que ellos hicieron en MoMA y eso, como tienen una experiencia haciendo esos tipos de proyectos, eso es que vamos a hacer para el curso. And we work for people like Danny Meyer, the creator of Shake Shack. And then we did many restaurants for him.
And we did the restaurant at the Whitney. This is the Whitney that Renzo Piano designed. Go ahead, Jorge. El restaurante en el Whitney. And then we've worked for Top Chef Tom Colicchio, Eric Repair at Le Bernardin. We will bring you wherever we can if we have anything under construction. This is under the City Core building. There are 17 restaurants here, and we can go see this. And we'll talk to you about how you do this, how you make raw materials into a beautiful bar, for example. And these are student projects. We've worked for Gordon Ramsay before, and this is a little cafe based on the beef Wellington, so it's very funny. And then in this case, we used an existing building, which is what you would do to make a restaurant this was a firehouse. Now it's a really hot restaurant. Go ahead, Jorge. Este es un restaurante que hicieron que antes era un firehouse, no sé cómo decirlo en español, y han trabajado para muchos chefs muy famosos como Gordon Ramsay en la oficina, y el slide antes era de uno de los proyectos de un alumno que hicieron. And then here's just another picture of a student-designed restaurant. And then we will give you talks as well. And these are students from last year having a great time. There's Jorge. And then this was our final dinner, which was marvelous. And so Jorge? Yeah, so this is, so for the class, it's going to be about. You can do it in In Spanish. In Spanish, Jorge. Okay, so para el último, vamos a hacer como dos proyectos para clase, uno más chiquito y uno más grande. Y el grande va a ser el diseño de un café o algo como no un restaurante, pero como un café adentro de un museo. Y como donde está la escuela, está muy cerca a muchas galerías, muchos museos. Vamos a usar eso para conocer más del proyecto y qué podemos hacer. Okay. So that gives you an overview. That's wonderful. Christina, one of the points I want to make, and I want to make sure if you wouldn't mind just interpret it in Spanish, is that the teachers, the chairs of these departments and the teachers are top professionals in the field. Lo importante que hay que mencionar es que los profesores, los docentes de este programa son los mejores en su profesión. Okay. I think what we'll do is I'll introduce the other faculty, and then at the end we'll have a Q&A, if that's okay with everyone. Okay. At this time, I'd like to introduce Douglas Riccardi. Douglas is an icon at the School of Visual Arts and what he does in advertising. So it's a real gift that Douglas is able to join us this year. So without any further ado, and Christina, I know you're always the point person for this, but if you can just assist Douglas in communicating and translating, I'd really appreciate that. Thank you so much. Douglas, the floor is yours. Great. Nice to meet everyone. This is my first year, so I wasn't actually expecting to speak today, Sal. Oh, But I'm sorry. no problem. I'm new to the program. I was, I talked to Sal late last year, very excited. I had a really great time last summer teaching the pre-college group, and I'm really excited to see you guys in New York City and help you explore the city through both physical experiences, in-person experiences. I'm sorry, could someone mute their microphone? Thank you. Thank you. I'm sorry, Douglas. No problem. I'm really excited to sort of, welcome you to New York City, both in person and also through some really in-depth design projects. That's all I have to say. Great. Thank you so much. And now I want to introduce the two instructors for the illustration class, Cecilia Ruiz and Ignacio Serrano. Cecilia, you would like to say something? Say a few words about Sure. Yes. Hola a todos. Me llamo Cecilia Ruiz y yo soy una de los dos profesores que vamos a estar a cargo del programa de ilustración.
Les voy a platicar un poquito de mi trabajo primero para que conozcan lo que yo hago y luego les voy a platicar un poquito de la clase, de qué va a ir mi clase. Entonces les voy a compartir mi pantalla. I'm gonna present real quick. Can you see it? Yes. ¿Lo ven? Ok, muy bien. Esperen. Ok. Bueno, esta soy yo y les voy a platicar un poquito rápidamente de mi trabajo y de mi trayectoria. Yo empecé como diseñadora gráfica. Yo soy originaria de México y trabajé en México muchos años como diseñadora gráfica, en particular diseño editorial y todo lo que tiene relacionado, lo que tiene que ver con la impresión. Y después hace como 12 años me vine a Nueva York a estudiar a SVA, una maestría en ilustración. Les pedimos que por favor, Excuse me, I'm sorry, not to interrupt you. Can you, again, whoever has your microphone, please mute your microphone? por favor, pueden callar su micrófono, por favor. Valentina Galvez, por favor, apagar su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, entonces hace 12 años aproximadamente me mudé a Nueva York para estudiar una maestría en ilustración aquí en SVA. Y fue cuando di un giro a mi carrera y ahora me dedico de tiempo completo a la ilustración. Estas son algunas imágenes de ejemplo de lo que hago. A mí me apasiona muchísimo el poder comunicativo de la ilustración y cómo una imagen puede, aunque suene a cliché, puede decir más que 1000 palabras, ¿no? Como ya sea comunicar una idea o un concepto o crear un mundo o emocionar. Entonces, estos son algunos proyectos que he hecho para diferentes clientes. Estas son unas imágenes que hice para Google, que funcionan como protector de escritorio. Y por ejemplo, aquí la tarea era muy clara porque me pidieron que comunicara una palabra por imagen. Entonces, por ejemplo, la imagen esta de la verde de la derecha, la palabra a comunicar era conexión. Entonces fue un proyecto muy abierto que me dejó dar rienda suelta a mi creatividad y hacer algo que de alguna manera comunicara un sentido de conexión entre varios elementos. Estas palabras eran crecimiento y explorar. Aquí ya pueden ver aplicada la ilustración que hice a los desktops. Y por un lado hago ilustración freelance para clientes, pero también por otro lado hago mis propios libros ilustrados. Entonces les quiero enseñar algunos de los libros que he hecho y publicado, en los cuales ya la ilustración se vuelve un poco más compleja porque ya uno crea personajes y mundos. Entonces, el poder de la ilustración ya tiene más que ver con la narración de una historia más completa y más formada. Este es otro libro que hice y aquí cada ilustración tiene que ver con una historia. A mí me interesa muchísimo el poder de la historia de encapsular ya sea una idea o un concepto o una historia, de poder encapsularlo en una sola imagen. Entonces, eso es de lo que en mi clase vamos a hablar mucho. También hago libros para niños y aquí lo mismo, ¿no? Cómo la ilustración puede acompañar a un texto y enriquecerlo. Y cómo nosotros también podemos contar una historia una historia personal. Este libro lo hice y es una historia muy personal. Sal, ¿tienes una pregunta? Yes, I just have a question. You're showing them examples of your work. Yeah. Is that what are they going to do something similar in the class? Yes, I'm gonna get to that in a minute.
Okay. Entonces, exactamente, mi clase va a ir tiene que ver con el poder comunicativo de la ilustración. Por estas 2 semanas que vamos a estar juntos, nos vamos a enfocar en la parte conceptual y en cómo una imagen puede comunicar algo. Vamos a hacer imágenes muy poderosas que al mismo tiempo comuniquen un mensaje claro y que contengan una carga emocional. Y en este curso también vamos a enfocarnos en la relación entre imagen y texto, una cosa súper importante. Más a fondo, yo voy a dividir el curso en 2 partes. La primera semana nos vamos a enfocar en crear ilustraciones singulares que sean capaces de encapsular y comunicar una idea o concepto. Así que en una sola imagen tratar de meter una muy fuerte carga, ya sea de comunicativa, ya sea de una idea o de una emoción. Y en la segunda semana vamos a hacer vamos a enfocarnos en desarrollar una pequeña serie, es decir, una secuencia de imágenes que estén unidas entre sí, ya sea por un concepto en general o por una historia. Entonces vamos a crear un proyecto, un pequeño proyecto que funcione como una historia. Y aquí vamos a hablar de cómo funcionan los paneles en la ilustración secuencial, cómo podemos contar, cómo podemos marcar un ritmo cuando contamos una historia, cómo podemos espaciar las imágenes una entre sí, cómo el tiempo puede correr de una imagen a otra. Todo esto para contar una historia que nos emocione. Y de eso va a ir la sección de mi curso de ilustración. That's it. Okay. Thank you so much, Cecilia. That was really, really thorough. It gives everyone a good sense of your work and the course. Ignacio, would you like to finish up with that? Okay, can you hear me? Yeah. Yes, So I do it in Spanish, right? yes. Okay, Please. gonna share my screen first, desktop, I guess. And then we'll have a Q&A afterwards. Okay, I cannot share now. One second. Okay, looks like I can do it. Okay, can you see the screen, Yes. right? Yes. Ok, bueno, primero de todo, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Ignacio Serrano y soy ilustrador, diseñador gráfico y ahora también educador, como lo llaman en inglés en Estados Unidos. Soy docente de dibujo principalmente, que es donde mi fuerte. Me gradué en Bellas Artes en Madrid, soy de Madrid, por supuesto, como podéis notar en el acento. En 2006 también pasé una temporada en Alemania y en 2015 conseguí una beca para estudiar en SVA, en el programa de máster de Martial Artsman, MFA en Illustration. Después de graduarme, aunque yo soy ilustrador y he estado siempre trabajando un poco de todo, al igual que también estaba comentando Cecilia, también he hecho mucho de diseño. Antes de venir a Nueva York he trabajado para compañías como IBM o grupos de editoriales, ¿no? Una vez que ya finalicé el máster en el MFA en Ilustración en Nueva York en el 2017, empecé a trabajar otra vez como diseñador al mismo tiempo que intentaba continuar mi carrera como ilustrador para diferentes clientes. Entonces, simplemente comentar, este es el último trabajo que hice, como que he hecho como diseñador el año pasado. Después de graduarme, entré a trabajar con Milton Glaser, el diseñador neoyorquino, hasta su muerte en 2020. Y fui un poco su mano derecha, le ayudaba un poco a hacer de todo, ¿no? Pero esto simplemente también para recalcar la faceta como de diseñador y las acepciones que uno aprende efectivamente que las mete en la mochila. Entonces, simplemente poner esto en pequeño. Ahora ya me voy a la clase. Y vamos a hablar de lo que vamos a estar. A ver, esto de aquí. ¿Dónde está esto? Creo que sí. Vale.
Entonces voy a un poco mostrar mi trabajo. Aquí estamos. Un poco mi trabajo, lo que hago yo y también para qué está dirigida la clase, un poco lo que vamos a ver. Si por lo que comentábamos antes, por ejemplo, ¿no? En Cecilia es una ilustración más editorial, no me quiero meter tampoco, no me llaman, pero seguramente vais a cubrir más una cuestión de contenido. Mi clase va a estar más ubicada, digamos, en las cuestiones formales, ¿no? De cómo podemos experimentar más con materiales para, digamos, generar una voz propia en cuanto a la forma, para luego eso combinarlo con la clase de Cecilia, que, digamos, va a abordar mucho más profundamente el tema de contenido. Como ya decía antes, yo me gradué en Bellas Artes, mi major, que dirían en Estados Unidos, es de dibujo. Siempre he dibujado, me encanta dibujar, pero no fue hasta que vine al máster en SVA que tuve una gran profesora, Caro Fabricatore, que me empezó también a mostrar diferentes materiales, y no solamente los materiales, sino qué podemos hacer con esos materiales, cómo abordar materiales que normalmente decimos, bueno, pues esto se utiliza de esta manera. ¿Lo podemos utilizar de otra manera? Entonces, esa es la pregunta. Y empecé efectivamente a explorar y a explorar. Entonces, digamos que esa es un poco como la base, ¿no? de lo que va a ser mi clase, que va a ser dibujar, observar, también conceptos de dibujo, pero sobre todo experimentar, ¿no? O sea, lo que es explorar materiales y herramientas. Aquí es la peor página un poco para introducir la presentación, pero me gusta mostrarlo porque representa muy bien, ¿no? Tipos de herramientas que vamos a poder, que yo descubrí además en Nueva York, porque esto nunca lo utilicé antes, como esto de aquí abajo que pone lo de Creta Color, esa barra, se llama Chunky Charcoal y es un material que yo no había visto nunca. Entonces, aunque parece una tontería, ¿no? Al estar en Nueva York, no solamente por el hecho de la ubicación, sino también porque nos da acceso a una serie de herramientas que igual, no lo sé, en Chile, en España, desde luego, hay muchas cosas que aquí que no teníamos. Entonces empecé a trabajar con eso y me gustaría introducirlo para los estudiantes. Aquí os muestro un poco muestras, bien de exploraciones que he hecho, bien para trabajo para clientes. Esto, como podéis ver, pues son más exploraciones, pero también ahonda un poco en lo que es lo que yo llamaba conceptos del dibujo. Es decir, utilizo un lapicero, pero ¿cómo utilizamos el lapicero? Que es una herramienta bien común. O a lo mejor estoy utilizando una herramienta que se llama China Marker, que es una especie como de barra así de aceite, y eso con trementina se puede disolver, podemos empezar a hacer unos efectos bien interesantes. Entonces, esto representa un poco a lo mejor cosas que podemos ir viendo en clase. Esto es gouache, también he sido profesor durante 4 años, 3 años y medio en la SVA, dando también, he sido docente de gouache, he sido docente de dibujo. Estos son, como pueden ver, el de la derecha es Julio Cortázar, le sonará alguno, con la herramienta esta que les había mostrado antes, esa barra, ¿no? El Chunky Charcoal, que es bien diferente de un carbón normal. Luego también digital y analógico, mezclando las dos cosas. Tampoco voy a ser muy estricto, ¿no? En el sentido de todo tiene que ser analógico. Es cierto que el analógico te da unas respuestas que a lo mejor lo digital, al controlarlo tanto, es difícil, ¿no? Pero igual, estos son experimentaciones que estuve haciendo con grabado, hacía unos monotipos, creaba unas texturas, escaneaba esas texturas, las limpiaba y luego cambiaba el color y las superponía con dibujos que había hecho con tinta china y plumilla, por ejemplo, ¿no? O con el dibujo del paisaje de arriba a la izquierda. Eso es una herramienta que se llama como el lápiz paralelo, ¿no? Es una herramienta de tinta que está hecha para caligrafía, entonces tiene la punta plana y permite hacer unos efectos pues también bien interesantes y que no podemos manejar. Quizás eso es un poco también parte de mi clase, ¿no? El intentar no controlar tanto lo que hacemos. Trabajo para clientes. Esto fue para la revista Nautilus, que también estaba ubicada por lo menos antes en Nueva York, no sé muy bien ahora dónde están. Y esto lo hice también con diferentes tipos de materiales, con grafito, con pastel, en papel. Y esto sí que publicó. Para los mismos clientes, Nautilus, aquí presento una muestra, ¿no? De cómo es el dibujo principal o lo que es en blanco y negro, ¿no? Cuando lo hice con tinta china, con diferentes tipos de pinceles, para sacar diferentes texturas, y luego cómo lo he coloreado digitalmente, ¿no? Otra vez para reincidir en ese aspecto de que no todo tiene que ser analógico, sino que nos podemos aprovechar de esas dos cosas. Estos son más ilustraciones que hice para Nautilus, para la página web, y también, como pueden ver, está mezclado, ¿no? Todo lo que es analógico, lapiceros solubles que se pueden mezclar con agua y tenemos estos resultados tan interesantes con el color en Photoshop, por ejemplo, ¿no? O en Procreate. Más experimentos. Esto es el de la izquierda, lo tomé de mi maestro, Marshall Arisman. Él solía utilizar un peine
de plástico que lo cortaba, lo mojaba en tinta y empezaba a dibujar. Yo cogí 4 pinceles, los puse juntitos y también una hoja muy grande, los manchaba, ¿no? Los metía en tinta y entonces empezaba a dibujar un retrato. Igual, herramientas que son difíciles de controlar, pero que puedes sacar unos resultados interesantes. El otro también se publicó, el retrato de la derecha para una revista. Y estos lo muestro también, es acrílico, en tablero y luego utilizando el rodillo que habíais visto al principio, ¿no? Un rodillo de goma que se utiliza realmente para el linóleo y todo lo que es grabado con bloques de madera. Y esto un poco igual, ¿no? Aquí utilizo de todo, lo destruyo, lo vuelvo a hacer, lo rehago, lo vuelvo a destruir, hasta que empiezo a ver cosas que me llaman o me... Es casi como un diálogo, ¿no? Entre lo que unos lanzamos una cosa y luego recogemos, volvemos a lanzar y volvemos a recoger. Y luego esto es una parte importante de la clase. En la clase vamos a utilizar modelo principalmente, pero también referencias. Vamos a aprender a utilizar nuestras propias referencias, cómo un poco organizarnos, cómo también tomar referencias que pueden ser más interesantes, que no es la fotografía directamente, sino que a lo mejor utilizar vídeos que también hemos podido grabar nosotros mismos, ¿no? Y sobre todo me interesa el dibujar fuera del aula, coger las herramientas e irnos a la calle, irnos también. El año pasado, con mis alumnos de dibujo, tuve la suerte de conocer a una chica que está en una compañía de danza y nos invitó a todos los alumnos a ir a la compañía de danza en Brooklyn para poder dibujarles mientras estaban haciendo todo lo que son las prácticas, ¿no? Los ensayos. Entonces, una experiencia bellísima y es un poco estos dibujos que os enseño ahora, que son músicos tocando en el estudio. Voy a intentar traer músicos, pero también eso, quiero sacar a los alumnos fuera para que también nos acostumbremos a dibujar en cualquier momento, en el metro, en el autobús, cuando sea. Y tener todas estas prácticas, ¿no? Esto también son barras de pastel y grafito, ¿no? Parte de esos proyectos luego también se cristalizaron en un libro, ¿no? Un libro también que es una muestra nada más, es un libro que hice yo, está hecho a mano todo, está impreso en la escuela y está también binding, no me acuerdo cómo se dice, está, bueno, todo armado, ¿no? A mano en la escuela. Y también es resultado de dibujos al natural, pero en diferentes localidades, en este caso en la localización es Washington Square Park en Nueva York, todo sobre músicos, ¿no? Entonces, esto, igual que este librito también, que es gente que he dibujado en diferentes ocasiones, es un poco el proyecto final de curso que tengo un poco pensado, ¿no? De poder experimentar con diferentes materiales y luego, o bien con dibujos de modelo o alcanzar una temática cada uno e intentar armar un librito a modo de portfolio que podamos luego también utilizar para nuestro propio portfolio, bueno, para sacarlo, ¿no? Como trabajo. Esto simplemente lo muestro esto es totalmente digital, pero como también pues el utilizar mucho analógico luego también te puede ayudar a lo mejor, ¿no? Para hacer el cross-hatching, todo lo que son los entramados, o utilizar donde pone Passing Clouds, que es el nombre, todo esto está hecho con tinta, no en papel, y luego lo podemos utilizar, como decía antes, siempre combinando un poco las dos cositas. Y este es el último trabajo que he hecho, lo enseño por eso. Son una serie de tarjetones que he hecho para la Embajada de Estados Unidos acá en Madrid, que la Embajada reparte cada año pues, a todos los amigos de la Embajada, ¿no? Digamos, supongo que pues, empresarios o periodistas, etc. Y es igual, es un dibujo a tinta hecho a partir de vídeos de gimnastas y luego sí coloreado digitalmente. Entonces, el coloreado digital, ya como utilizo diferentes brochas, pues parece también más analógico, pero sobre todo tiene la fuerza, tiene el gancho de que es un dibujo hecho a tinta, hecho a mano. Hice muchísimos y luego seleccionas unos cuantos y esos son los que van al final, ¿no? Entonces, simplemente para mostrar un poco qué diferentes usos podemos llegar a tener. Y luego he considerado también oportuno enseñaros trabajo de estudiantes míos de dibujo que he tenido estos años o también de clase de materiales que tuve. Entonces, estos son diferentes dibujos que pusimos. Aquí practicamos conceptos de dibujo, ¿no? En este caso, notan que es simplemente restringir todo a blanco o negro e intentar diluir o condensar toda esa imagen gráfica en simplemente dos valores. Entonces, vamos a hacer ejercicios de este tipo. Vamos a hacer ejercicios como el de la izquierda, por ejemplo, que eso fue en la compañía de danza y el alumno luego digitalmente puso estos puntitos, ¿no? Como el halftone, pero combinado con un dibujo analógico. Vamos a hacer también lo que veis en la derecha, que es dibujar con tijeras y papeles de colores. Igual, para simplemente buscar una respuesta que sea diferente a las herramientas que utilizamos, sobre todo estos días con Procreate y elementos así, Wacom, que te facilitan tanto las cosas que controlamos todo y al final
pienso que es bueno de vez en cuando salir de ahí e intentar exponernos a cosas que no podemos controlar. Pero también pensando cómo componemos, ¿no? Qué colores utilizamos, qué es el espacio negativo, ¿no? Del papel que dejamos para componer todas esas imágenes. Más ejercicios de una alumna que me sorprendió muchísimo. E igual, no utiliza lapicero, no utiliza un poco de tinta, ¿no? Como vemos en lo del pelo, pero el grueso es una imagen súper gráfica, también muy interesante. Más ideas también, como pues eso, el de la derecha, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en lugar de hacer un modelo en ese caso, ha hecho algo más interesante partiendo de simplemente 3 valores, 3 colores, ¿no? Tinta china también vamos a hacer. Y estos son barras también del chanqui chaco que decía antes, mezclado con pastel. Esto es trabajo de alumnos. Si tenemos la oportunidad, que no lo sé, si la escuela eso lo tenemos que negociar un poco, pero este es Matt Rota, que es uno de mis artistas favoritos, también es amigo, es compañero de profesión y fue tan generoso de venir también a clase a hacer unas demos, ¿no? Para sus estudiantes, para ver cómo otros artistas ejecutan con diferentes materiales. Él utiliza mucho tinta china y el gouache acrílico para sus trabajos. Luego también digitaliza, luego también utiliza el ordenador, ¿no? El Photoshop para manipular color, pero me pareció súper interesante y fue una sesión muy, muy agradable con él. Entonces voy a intentar eso traer, si no puede ser él, alguna otra persona, también compañeros ilustradores que trabajan con diferentes materiales. Y ya está, más o menos toda esta es mi presentación. No sé si hay alguna pregunta, me decís, me ponéis en el chat y yo puedo ir respondiendo mientras los demás también presentan. So, that's all. I presented my thing. Thank you so much, Ignacio. What I'd like to do now is open the floor up for a Q&A through the chat room. So if anyone has any questions, please feel free to put your questions in the chat room. And any combination of Christina, Alexandra, and Gaston who can interpret, we would really appreciate it. I do have a question while we're waiting for everyone else, and that is Okay. particular to the tablets that were mentioned, the Wacom tablets, whether you would be providing them or whether we would ask the students to bring. We would provide them. We would provide them. I mean, if a student has their own, obviously they would, are welcome to bring it, but we would, I'll confirm, but I'm pretty confident that we would supply them. But I'll get back to you on that. But the answer would be right now, walking the tightrope, yes, we would. Catalina has a question to illustration department. Para entrar a ilustración hay que tener un conocimiento previo respecto de dibujo. Mi respuesta es no, pero ustedes pueden What was the ayudar. question? What was the question? Christina, what was the question in English? It's to the illustration department whether they need to have any previous experience in drawing or not. Okay. Ignacio or Cecilia, you want to answer that? If they can, of course, if they have previous knowledge, of course, it's going to help, but it's not exclusively mandatory. We can also navigate different situations. In Spanish, si tienen conocimientos, por supuesto, siempre bienvenidos. Eso va a facilitar mucho las cosas también para avanzar más rápido, pero no tiene que ser exclusivo. O sea, si también estamos todavía aprendiendo, también podemos trabajar con ello. Another question is whether you can take more than one course in this program, and the answer is no, because they will be simultaneous. Entonces la pregunta es si se puede tomar más de un curso en este programa, y la respuesta es no, porque son simultáneos, entonces uno tiene que elegir. Can we take more than one course in the program? Hello, it's not clear to me what the branding program is about, what I am going to learn, processes, if we are going to be the design office, etc. If you could explain it a little more in detail, I really appraise it. Thanks. I'm sorry, I didn't catch that. Carla, por favor, si puedes escribir tu pregunta por el chat porque no se escucha muy bien. Gracias. Cristina, bueno, hay otras preguntas. Si el curso será en español o en algún inglés. Los cursos son en inglés.
el de ilustración y, bueno, Ignacio y Cecilia son latinos en el fondo, pero los cursos son en inglés y siempre hay algún apoyo, cada institución también va con algún docente, pero la idea es que ustedes también practiquen y puedan aprovechar su inglés porque no hay un traductor especial en cada curso. Then there's another question, and that's for Douglas. It wasn't clear about the branding program. If and I think that was the question that was being done. What is the program about? What is they're going to learn? Are they going to visit, for example, design offices? Could you tell us some more, Douglas? Alexandra, one second, please. En español, yo soy de la Universidad Andrés Bello. Yo creo que esta actividad sea en inglés es lo que queremos, dado que queremos que ustedes aprendan más inglés. Entonces, por eso es, entre otras cosas, porque lo queremos hacer en Nueva York. I can help. Douglas, do you want to initiate that and I can follow up? And I give The project that we have in the books is one about exploring the different realities of how Chile is the ideal of Chile to New Yorkers and the ideal of New Yorkers to Chile, which is a sort of idea of perception versus reality, right? So the project will be about exploring, perhaps if this is the first time or if it's not, what you imagine New York to be like, and then what you experience when you're here. So that will include a lot of field trips. We'll be going around different parts of New York City. We will certainly have different guest lecturers during the trip. And the only thing that isn't 100% clear, because it's new to me as well, is what the final project will be, whether it's going to be a series of posters, whether it will be a book. But certainly there will be field trips, lectures. Pretty much it'll be an immersive experience in New York City. And what I could say, perhaps, Sal, if you'd like, maybe we can prepare something that we can send to the cohorts in Chile so they can distribute it to the students as well. Absolutely. Absolutely. And I have a course description from last year. However, I'm going to be sitting down with Douglas to tweak it a bit. But the important thing to note is every student who takes any of the programs will leave with work. They'll have work to bring back home. So there's a project, this is project-based. We understand it's a 2-week program. So the realities of that 2 weeks certainly are recognizable in what the expectations are, but every student will leave with their own personal project. I see there's other questions in the chat, right? Yeah, there are. There's another question about having free time in the city. Hay una pregunta sobre si hay tiempo libre en la ciudad de Nueva York. Let me explain that to you, Alexandra, so you can read. Any destination program, it's imperative and it's part of the goal is to allow a student the flexibility of experiencing where they're at. So yes, that is certainly a big part of the program to explore the city. So yes, the answer is yes, that's an essential part of any destination program. Do you want to translate that to the student or do you think? We did in the chat. Okay, great. I'm writing it, lo estoy escribiendo en el chat, pero sí, efectivamente hay mucho tiempo. Este tipo de programa lo que busca es una inversión cultural y también por eso es tremendamente importante la ciudad. Así que tanto en los cursos como también en su tiempo libre pueden recorrer Nueva York. Hay preguntas más técnicas sobre si se hay que pagar esto. Lo que nos presentó Sal Petrusino. Sorry if I speak in English, Sal. I'm explaining about payment. No, please do what you need to do. Lo que explicó Sal, después lo vamos a mostrar al final, es el costo del curso en el SVA. Después, todos los costos asociados a pasajes, seguros
y la estadía, básicamente la alimentación y ciertos traslados, lo tienen que ver por su cuenta, ¿ya? O con su institución. Así que eso no es una pregunta, después se la vamos a contestar como por o sea, por la Andrés Bello en la Universidad Católica de Temuco y el DUOC. Estamos, a ver, Cristina, ¿hay otras preguntas? Sí, sí, pregunta, soy de diseño gráfico, ¿podré entrar al curso de ilustración? Por lo menos en nuestra universidad no hay esas limitaciones, así que si quieren tomar curso de ilustración, aunque sean de otro departamento, bienvenidos. No sé si Duoco o Andrés Bello tiene otras limitaciones o... Absolutamente, tenemos al contrario, el poder trabajar en cursos que puedan ser interdisciplinarios o transdisciplinarios aporta un montón también de vestuario, quiere hacer illustration, o alguien que quiere hacer interiorism y viene a lo mejor del área más gráfica, puede ser más complejo en ese caso, pero sí puede haber una movilidad entre eso. El año pasado, de las 3 instituciones, no sé, habían chicos de diseño industrial y estaban en el curso de branding, así que pueden hacer ese tipo de cruces que les va a convenir también para ir explorando como sus propios intereses también en el diseño. I have an interesting question here, and they're asking whether they will be able to work with students from New York. La pregunta sobre si pueden trabajar con estudiantes en Nueva York. No sé, eso es pregunta para los profesores. Question to the teachers, whether that's a possibility or not. I can assist in answering that question. Each instructor will have a student or students from SVA as assistants. But when this program runs, the students are not back yet from the School of Visual Arts. So they come back in September. So the opportunity is for the SVA students who are part of the program as teaching assistants. In that respect, they'll get a sense of what life is like as a student in SVA. But to work with SVA students during that time, I don't even, that's not really the goal as well. Like, our students will not be at the school at that time. But like I said, there will be SVA students there to guide and help and give them a sense of what the city is about and where to go as well. And where, different locations are, whether it be for after courses are, the classes are over during the day, or museums and galleries and where to go. So there'll always be someone there to guide them. Are we going to receive certifications in the selected courses? Yes. Yes. Si vamos a recibir los certificados después de cumplir los cursos, sí. There's another question about, but I think Ignacio said something about it. Alguien pregunta si están forzados, obligados a usar una Wacom, una tableta digitalizadora, y no, quiere que se experimente y que se pueda trabajar con sus manos y con técnicas también análogas. Que bueno, ahí lo contestó, perdón. Las inscripciones también están preguntando, eso también va a ser parte de lo que haga cada institución, así que también se los vamos a avisar. Sal, would you mind if I show something? No, please. It's kind of a... Yes, please do. Yeah, Yes, please do. Yeah. Es que voy a compartirles algo que es un pequeño... Let me see if I can... Oh. Advanced basic. Por mientras. I'm not seeing, yeah. No, Hay una pregunta. Sí, habla tú. For interior design, they're asking what kind of programs they will need to be able to use, to practice before entering the program. Muy buena pregunta sobre los programas de diseño de interiores que tienen que saber o practicar por lo menos un poco antes de entrar al programa. Así que no sé si puedes contestar. Yeah, I can say that we can be very flexible. We have all the software. They don't have to bring anything. Yeah. We have all the computers. They don't have to bring those either. And Jorge, who's teaching as well, knows everything technically.
and is great with freehand as well. So if Yeah. some students are better just doing it by hand, we can accommodate all levels, because it's really the design thinking that we're teaching, and the product will be what the student can achieve given their level. So Jorge, maybe you can Yeah, si saben cómo usar translate that. SketchUp está bien, o Photoshop también, el Creative Suite. Vamos a hacer mucho en eso, pero el programa que vamos a manejar más es Rhino, y yo voy a enseñar cómo usar ese. Rhinoceros 3D ese es el uno que vamos a usar. Y ellos, tenemos la licencia aquí en la escuela, ellos pueden usarlos en el computadores que tenemos, o no necesitan traer nada, pero ojalá y pueden aprender a usar ese en el tiempo. I remember last year, it's funny, I just remember this, and Jorge, mentioned Rhino software. I remember one of the students last year saying, I can't believe I learned this software program. I wanted to learn it all my life, and now within 2 weeks, I know it. That's good, yeah. It's a great program. Yeah, so van a aprender mucho. Yo pienso que sí. I love all the questions, really good. I'm afraid I can't show what I was going to show, but a ver, I'll go to Spanish. A todos los que están acá y que probablemente se inscribieron en algún sistema de inscripción para participar en esta reunión, yo creo que acá Cristina, Gastón y yo les vamos a mandar el detalle de lo que se ha hablado sobre, y a lo mejor lo podemos repetir, el valor del programa es de $2.625 este año, lo que incluye el curso con los profesores que están acá, el alojamiento en dorm, que es la residencia estudiantil de SVA, los materiales de los cursos, las salidas a terreno, el traslado del aeropuerto al dorm en Estados Unidos, una comida de bienvenida y algunas cosas más. Pero aparte está todo el resto, que como les decía antes, que tiene que ver con cómo, en el fondo, con Duoc, con el Andrés Bello y con la Universidad Católica, gestionamos el tema de pasajes, seguros y etcétera. Entonces, ese valor, el que mencionó Sal, es más alto, y que cada institución lo va a manejar de manera distinta. Algunos preguntan si se paga directo a SVA o a la institución. Estamos revisando un nuevo formato de hacerlo. Así es que estén muy atentos, porque les vamos a estar mandando información como más concreta, yo creo que aquí a la próxima semana, para que tengan esto y súper claro, y empecemos a trabajar con las preinscripciones y todo. Sal, maybe, y ahí acá tenemos una buena noticia, que a lo mejor podemos adelantar algo. Sal, could you tell the audience like the good news that that could happen in April, or is too soon? The good news in April, me coming down to to visit. Yeah, the goal this year is for me and one of the faculty to visit Chile, to each university and speak with the students, to do like a workshop, a little seminar. I'm optimistic about it. I'm putting together the budget. I know there's some information I need from the three of you before I can actually submit that budget. But I think it's really important for us to go there, meet all of the students in person, get a better sense of who we are. It's always about the human connection, and to do like a little seminar. And I'm optimistic. I should be able to confirm that within a couple of weeks. But yeah, so it's looking good. Ya, estamos viendo una posibilidad de que Sal y algunos de los profesores que están acá puedan venir a Chile en abril para contarnos también como presencialmente y tener un pequeño workshop, pero eso es una noticia en curso, así que también los animamos. Así es que creo, I think we're like almost ready. Sal, something to add? Yes, Yo all of us in this room, all the educators in this room, want to provide, and we do provide, like I said earlier, not only a learning experience, but a life experience. Feet to the ground. I say in confidence that those students who come to this program leave different. They leave with a life experience that when you're 100 years old and you reflect on your life, you'll remember those 2 weeks in New York. Sí.
Bueno, Sal lo que está diciendo es que este tipo de experiencia cambia la vida. Y estar 2 semanas en Nueva York en un curso con los profesores que hemos estado hablando en SVA, de verdad se van a acordar para toda la vida de lo que está pasando hoy día. Y lo puedo decir de manera, o sea, de manera personal, a mí como profesora de diseño en Duoc, que fui hace 15 años por primera vez a SVA a tomar un curso, me cambió la vida y me cambió la vida laboral y me cambió, no sé, muchas expectativas, muchas formas de hacer las cosas. Así que de verdad, y yo lo he visto con, no sé, más de 700 chicos que han ido a SVA, cómo esto de verdad les abre puertas, les hace confiar en lo que están haciendo, tener muchas más referencias culturales, tener también una experiencia intercultural y también conocer a otras personas. Así que es una experiencia fabulosa. Muy recomendable. I'm sorry. And the reason why I say that with such confidence is because we've done it. And the teachers, you know, from Dr. Bentel to the teachers in this program, these are top shelf Lo hice de manera también porque lo ha professional visto artists. y habla de Carol. And to have an opportunity to learn directly from them is very unique. Bueno, there's kind of some cuts in the transmission, but hablando sobre la experiencia y cómo de verdad él lo ha visto, cómo pasa, lo ha visto Carol Bentel, el año pasado estuvo Jorge haciendo uno de los cursos y pueden dar fe de esto. So if there's, no other questions, I want to say thank you all in this room, from Dr. Bentel to the faculty, to the students, to Alexandra, Gaston, and Christina. As always, I think you will have an experience and you will have go back learning, more knowledgeable in your craft, inspired, and we look forward to having you join us in New York. And before you know it, it will be happening really soon. Do you want to mention the dates for registration, the cutoff date or anything like that? Or is that something you want to do separately? Sí, a ver, yo era lo que, I'm sorry, Sal, it was what I was going to show, pero I can comment it in Spanish. Algunas fechas importantes, porque no pudimos proyectar algo, algunas fechas importantes. Estamos ahora lanzando el curso, también cada institución, yo creo que ya empiezan de alguna manera las inscripciones. En marzo se inicia oficialmente este tema, ya vamos a tener los valores probablemente incluidos los pasajes, etcétera. En abril estaría también viniendo Sal eventualmente con alguno de ellos, y ya en mayo es el corte. Cuando en mayo van a estar todas las preinscripciones, cada escuela irá a evaluar cuántos son los cupos que tiene, cuántas personas pueden asistir, y de ahí empieza el proceso de pagos, que probablemente va con una reserva de tipo agencia de viaje, o a la institución o a una agencia, depende de cada uno, una reserva, y después el pago tanto a la agencia de viajes completo como a SVA por el curso. Eso va a ser probablemente la primera quincena de junio, para tener el curso partiendo el día 29 de julio, un lunes 29 de julio, hasta el 10 de agosto. Eso dura el curso. Entonces, por eso, fechas importantes, estar atentos ahora, pero ya en marzo, formalmente, pensar en que hay pagos en el mes de junio. Y bueno, y organizarse, ordenarse, ver cómo lo pueden hacer, si es el minuto, pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero también Cristina, Gastón y yo les vamos a estar mandando esa información. Okay. Les envié aquí en el chat los contactos por si necesitan escribirnos. Gracias, Cristina. Gaston, would you like to add anything before we conclude the session? Yes, thank you. I will sorry, I'm gonna speak in Spanish for the students. A los alumnos de la Universidad Andrés Bello, Cristina, bueno, puso nuestros contactos. Por favor, escriban a ese mail para poder aclarar las dudas. That's all. Sal. I'm sorry? Sal, I told them that in the chat, the students can look at our email, so they can write us, Christina, Alexandra, and myself. Okay, So, great. And also, this session was recorded.
So I'm going to send this recording to each of the three of you. So you can always, share it with the students that were in the room today or those who were not able to attend. All right, before we leave, Dr. Bentel, anything else that you'd like to add before we say so long for now? Just come to New York. Absolutely. Any of the faculty? Okay. All right. Listen, again, thank you, everyone. It was so nice to meet you through Zoom, and I look forward to seeing you in person relatively soon. Ignacio, can you hold on for a couple of minutes? Okay. Sure. Okay, everybody. Take care. Thank you all. Ciao, ciao. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sal. Thank you, Ignacio. That was a really good Ali. turnout. 124. It was great. We had lots of Yeah. people. Yeah. It Thank was you really- so much. And we really hope to have the illustration class this year. I think we'll do it. And yeah, have a nice weekend. So have a nice week, not a weekend. See you then. Yeah. Bye-bye. Good to see you guys. Ignacio, do you want to I can with everybody. You have my phone number, correct? You have my cell phone number? I'm not sure, actually. All right, let me give it to you. Well, I can just, write it down. All right, tell me when you're ready. Yep. 347 515 3957. Okay. Okay, good. Now I want to speak with you about something. All right. Do you do it through Zoom, or you want to use WhatsApp, or? No, I'll send you a Zoom invitation right now. Perfect. Let's do that. Okay. Okay, see you. Hi, I have a question, Okay. a little question. For the brand program was not clear to me. If Yeah. you can explain a little bit of the program, please? Yes. What school do you go to, Catalina? I'm the graphic designer career in Andres Bello. Okay. Where? Who? Like Christina? Is Christina at your school, or is it Gaston? Or No, Gaston. Gaston. All right, because I sent them the course descriptions to everyone, to each of them. But basically, it's 2 weeks. The first week. Let me just read it right here. Hold on. It says advertising used to be print, TV, and radio. Now it's all that and more: digital, print, social apps, mobile promotions, events, and beyond. Advertisers must work harder than ever to make sure they are branded themselves with consistent message, art direction, and brand promise to deliver compelling and engaging experiences wherever their products live. And that's where the fun begins. So week 1 is selling New York to Chile. Years ago, Rolling Stone magazine did a campaign aimed to debunk the stereotype that advertisers assumed who their reader were. It was called perception reality. On the perception side was a hippie. The reality side was a yuppie. We will do the same using New York City as the subject. Students will create a multi-platform campaign to bring back to Chile, which sells New York City by revealing misconceptions. Participants will be pushed to be bold, take chances, and integrate their personal experiences. That's week 1. Week 2 is the opposite, is selling Chile to New York. How many solutions can there be for one advertising program? When a company is looking for an advertising agency, it asks various agencies to pitch for its business by submitting solutions to an assignment given to all interested ad agencies. Students in this course will be divided into teams or mini agencies, and each team will work together to create campaign ideas for the same assignment. How do you sell Chile to New York? As in the first week of this course, students will be inspired to push creative boundaries. There are no rules. The pitch will be made to a panel of advertising professionals for their feedback. So in addition to studio work, the 2 works will also include a variety of guest speakers, screenings, and field trips
to advertising agencies, branding firms, digital agencies, and event companies. So I hope that gives you a little bit of a better understanding, but Yes, yeah, I understand. great. It's more clear right now. Oh, good, good, good. Well, again, like, if you have any questions, feel free to contact me. Again, my name is Sal Petrosino. You can reach me at spetrosino@sva.edu. This is your mail? Petrosino. One moment, please. S. Petrosino. Petrosino, you see my name, Petrosino. Okay. At, the @ sign, SVA, which stands for School of Visual Arts, at sva.edu. Okay. Okay. Catalina, thank you for your questions. I really appreciate it. Thank you for coming today. Thank you. Okay, bye. Okay, bye-bye.